Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 300, titulado Si no está bien, entonces no es el final. Hay una frase que se dice en la película El exótico Hotel Marigold: todo se arreglará al final. Y si no está bien, entonces no es el final. Estas palabras contienen una verdad teológica profunda que va mucho más allá del contexto de la película. Los invito a que leamos Salmos capítulo 119 desde el versículo 105 al versículo 112 en la versión NBI. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que cumpliré tus justas leyes. Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta las ofrendas que brotan de mis labios. Enséñame tus leyes. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los malvados me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus mandatos son mi herencia permanente, son la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus estatutos para siempre y hasta el fin. Amén. Punto número 1. Corre la carrera hasta el final. Determínate a como el salmista, permanecer fiel al Señor hasta el mismo final de tu vida. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Lo puedes ver en el versículo 112. De alguna manera tu vida es una carrera de obstáculos, en la que hay trampas a lo largo del camino. Se da la tentación de apartarse y hay sufrimiento. ¿Cómo podrás evitar tropezar o hacer un desastre con tu vida? Ir por la vida a oscuras es algo que da miedo y es peligroso. La respuesta del salmista es que, en medio de la oscuridad circundante del mundo, la palabra de Dios provee guía. La palabra de Dios arroja luz en la oscuridad. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Lo puedes leer en el versículo 105. Te permite ver los obstáculos en tu camino y así no tropezarte con ellos. Estudia la palabra de Dios con regularidad y Él te guiará de paso en paso. En la traducción de El Mensaje: por tus palabras puedo ver a dónde voy. Arrojan un haz de luz en mi oscuro camino. Lo puedes ver en el versículo 105 de El Mensaje. Sustento. Necesitas el sustento espiritual para seguir adelante. Las palabras de Dios son más dulces que la miel a mi boca. Lo puedes ver en el versículo 103. Sabiduría. Necesitas sabiduría cuando te tienes que enfrentar a las situaciones estresantes, así como a las decisiones. Pero la palabra de Dios da entendimiento de tus preceptos. Lo puedes leer en el versículo 104. Ánimo. No es fácil y Él escribe: mi vida pende de un hilo. Lo puedes leer en el versículo 109. Necesitas ánimo para seguir adelante y la palabra de Dios es mi herencia permanente y el regocijo de mi corazón. Lo puedes leer en el versículo 111. Dios es fiel y te ayudará. El salmista escribe: acepta la ofrenda que brota de mis labios. Lo puedes leer en el versículo 108. Está determinado con la ayuda de Dios a seguir adelante, para siempre y hasta el fin. Lo puedes leer en el versículo 112. Ahora tomemos un tiempo para orar. Señor, al mirar atrás hay tanto por lo que agradecerte y alabarte. Acepta la sentida honra de mi boca por tu gran misericordia, amor y bendiciones que son infinitas. Coloca en mí palabras que edifiquen y den a conocer tu gran amor. Tus palabras son el regocijo de mi corazón. Pongo mi corazón en disposición de guardarlos hasta el fin. Amén.
Los invito a que leamos la palabra en Tito, capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 16. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad que conduce a la devoción. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes del comienzo del tiempo. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo, en esta fe que compartimos, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz. Título: Tarea de Tito en Creta. Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras líderes de iglesia. De acuerdo con las instrucciones que te di, el líder debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser irreprensible, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de mitos judíos ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Amén. Punto número 2. Pasa el relevo a la siguiente generación. De alguna manera, el liderazgo es como una carrera de relevos. La sucesión es clave. Pasa el relevo a la siguiente generación porque tu parte de la carrera no es el final. La vida del apóstol Pablo cambió cuando conoció a Jesús en el camino de Damasco. En aquel momento se dio cuenta de que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos y por lo tanto la muerte, el final de esta vida, no es el final. Se ve a sí mismo como un agente de Cristo para promover la fe. Jesús te ha enviado a proclamar el mensaje, a difundir la palabra exacta de Dios y cómo responder a ella. Lo puedes ver en el versículo 1 de El Mensaje. Un día Jesús regresará y eso será el fin del mundo como lo conocemos. Pero ni siquiera eso será el final. El objetivo de Pablo es suscitar esperanza, apuntando hacia el camino para la vida sin fin. Lo puedes leer en el versículo 2 de El Mensaje.
Esta sorprendente buena noticia es el mensaje que inspiró y condujo el ministerio de Pablo. Este es el fundamento de tu fe, esta es la verdad. Puedes tener la confianza total en tu futuro por esta esperanza de vida eterna. Es una esperanza que fue prometida por Dios desde el principio de los tiempos. Lo puedes leer en el versículo 2, de la cual puedes estar seguro porque Dios no rompe sus promesas. Lo puedes leer en el versículo 2 de el mensaje. Este es el mensaje que a Pablo se le ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Lo puedes ver en el versículo 3. Al final, tienes la esperanza segura de la vida eterna. Mientras tanto, tu tarea está por hacer. Lo puedes leer en el versículo 5. Pablo da instrucciones a Tito, a quien, como a Timoteo, parece que el apóstol lo llevó a Cristo. Lo puedes leer en el versículo 4. Pablo está llegando al final de su parte de la carrera. Está pasando el relevo a Tito para que pusiera en orden lo que quedaba por hacer. Lo puedes leer en el versículo 5. A la vez, está urgiendo a Tito a pasar el testigo a otros, eligiendo líderes en cada ciudad. Lo puedes leer en el versículo 5 de el mensaje. La clave para la sucesión es encontrar los líderes adecuados. Pablo da una lista similar de cualificaciones a la que ya vimos que se dio en Timoteo. Lo puedes leer en los versículos desde el 5 al 9. Él pone en contraste estos líderes piadosos y de gran calibre con aquellos que profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Lo puedes leer en el versículo 16. Estas personas, bajo la apariencia de ser líderes religiosos, arruinan casas enteras. Lo hacen buscando su ganancia deshonesta y no están convencidos de su pecado. No entienden que lo que hacen es malo. Lo puedes leer desde el versículo 10 al 16. La tarea de un buen líder de iglesia no es solamente exhortar a otros con la sana doctrina, sino también refutar a los que se opongan. Lo puedes leer en el versículo 9. Esto no debería ser excusa para criticar y juzgar a otros cristianos o iglesias que sean ligeramente diferentes de nosotros. Más bien, los versículos del 10 al 16 nos muestran diferentes tipos de comportamientos que los líderes de iglesia están llamados a refutar. Por ejemplo, aquellos que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Lo puedes leer en el versículo 11. El propósito último de este liderazgo tan fuerte es proteger al pueblo de Dios de ser desviado de su curso. La visión de Pablo de la vida eterna tendría que estar aquí, en nuestra mente, pues nos muestra por qué es tan importante permanecer sanos en la fe. Lo puedes ver en el versículo 13. La esperanza de la vida eterna es nuestra meta, mensaje y motivación. Tomemos un tiempo para orar. Señor, gracias porque esta vida no es el final, como resultado de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz y por medio de la resurrección. Ayúdame a liderar bien y pasar el relevo a los buenos líderes para el futuro. Amén. Los invito a que leamos la palabra en Jeremías, capítulo 52, desde el versículo 1 al 34. Encontramos por título La caída de Jerusalén. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, a tal grado
que el Señor, en su ira, los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó torres de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios no la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Luego lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí Nabucodonosor dictó su sentencia contra Sedequías. Después, ante sus propios ojos, el rey hizo degollar a sus hijos y a todos los oficiales de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. Los 10 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces todo el ejército de los babilonios bajo su mando derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. Además, Nabuzaradán, comandante de la guardia, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, a algunos de los más pobres, al resto de los artesanos y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, los cortapábilos, los tazones, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia tomó las vasijas, los incensarios, los tazones, las ollas, los candelabros, los platos y fuentes para las ofrendas líquidas, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente, de los 12 toros de bronce que estaban debajo de la fuente y de las bases, que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de alto por 12 codos de circunferencia y era hueca por dentro. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 5 codos de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce.
Las 2 columnas tenían el mismo adorno. De cada columna pendían 96 granadas, y las granadas que estaban alrededor de la red eran 100 en total. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sefonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Este es el número de personas desterradas por Nabucodonosor en el año 7º de su reinado: 3023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el comandante de la guardia real, desterró a 745 judíos. En total fueron desterrados 4.600 personas. Título: Liberación del rey Joaquín. En el día 27 del mes 12º del año 30 y 7 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Punto número 3. Nunca pierdas la esperanza. A veces las circunstancias de nuestra vida pueden parecer muy desalentadoras. Todo lo que has hecho mal, la oscuridad que cae sobre ti, y aún así, Dios nunca nos deja sin un rayo de esperanza. Jeremías tuvo la poco envidiable tarea de proclamar el juicio. Su nombre ha pasado al diccionario de la RAE con este significado: persona que continuamente se está lamentando. Y aún así, hasta el libro de Jeremías acaba con un rayo de esperanza. Las palabras de Jeremías se cumplieron con la caída de Jerusalén. Aquella fue una de las épocas más terribles para el pueblo de Dios. Su rey Sedequías había sido capturado. Le habían sacado los ojos y lo habían apresado. Lo puedes ver en el versículo 11. Antes de cegarlo, ante sus propios ojos, hizo degollar a sus hijos para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día en que murió. Lo puedes leer en los versículos 10 y 11. El templo fue destruido a fuego, igual que el palacio real y todos los edificios importantes. Lo puedes ver en los versículos 13 y 14. Mucha de la gente del pueblo se fue al exilio. Entonces, en el 562 a.C., el año 37º del exilio de Joaquín, rey de Judá, surgió un nuevo rey en Babilonia, el cual soltó a Joaquín y lo liberó de la prisión. Puedes leer en el versículo 31. El rey lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey.
Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Lo puedes leer en los versículos del 32 al 34. Ese es el ligero rayo de esperanza con el que Jeremías termina. No todo está acabado para el pueblo de Dios. Esta restauración había sido profetizada por Jeremías en el capítulo 24, junto con la profecía de que los exiliados regresarían a la tierra un día. Con este primer signo de restauración, el libro llega al final con una nota de esperanza. Esto es un anticipo del retorno del exilio, el cual se daría en el 537 a.C. En sí mismo, aquello era solo una prefiguración de la restauración y la renovación que llegaría mediante el reino de Dios, con la llegada de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Incluso en Jeremías, el final, la caída de Jerusalén y el exilio, no fue el fin. El pueblo de Dios sobrevivió y retornaría a la tierra para reconstruir el templo y restaurar la ciudad. Pero es también una imagen de algo mucho más grande. Jesús proclamó el final del exilio. En él tenemos un nuevo templo y una nueva Jerusalén. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Ahora tienes una nueva esperanza que va más allá de la tumba. Tomemos un tiempo para orar. Padre, gracias por la esperanza del regreso de Jesús y la vida eterna. Gracias por la esperanza de una nueva tierra y nuevos cielos. Gracias porque el final no es el fin. Amén. Luego Pipa añade, Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Necesito leer la Biblia más, entonces quizás sabré hacia dónde voy. Amén. Este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y quien da voz a este devocional, Mónica Flores. Dios les bendiga.